Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a hablar con Alejandro Vanegas Rivero. Un tema complejo, complicadito, pero hay que abordarlo. Es duro, pero hay que abordarlo. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la posible legalización de las drogas. La lucha contra el narcotráfico creo que ha fracasado. La represión, digo solamente la represión, o pensar combatir el narcotráfico con la represión, por lo menos los resultados que tenemos en todos estos últimos años es que no hay un resultado positivo, al contrario, el narcotráfico ha venido aumentando y cada vez está en alza, por lo menos eso es lo que se ve. Pero vamos a hablar de este tema, insisto, con Alejandro, que es un economista y él tiene una perspectiva, por supuesto, económica y que es muy importante conocer su punto de vista. Alejandro, cuando hablamos de legalización de las drogas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, William, por la invitación, a todas las personas que nos están escuchando por las redes sociales, entre líneas. Sí, efectivamente, el tema como bien lo menciona, el tema de la legalización de las drogas es un tema que de forma a priori, cuando lo escuchamos, pues bueno, eh, Medio que choca. sí, puede haber un rechazo, ¿no? Sin embargo, hemos desarrollado una investigación. Esta investigación se ha publicado en una revista científica, desde luego que ha sido arbitrada, y en la publicación fundamentalmente nos hicimos dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el peso de la economía? ¿Qué tan importante en términos económicos son las drogas en Bolivia? Y la segunda es, ¿qué pasaría si en Bolivia se legalizaran las drogas? Ya. Vamos por la primera parte. ¿Cuánto Sí. es el volumen? Económicamente, ¿cuánto significa ese colchón que es el que de alguna manera se dice que sostiene la crisis económica? Utilizamos tres métodos que de forma consistente, ¿por qué utilizamos tres métodos de cuantificar? Porque obviamente si tenemos un enfoque nos puede dar un resultado, la idea era tener una estimación consistente y los tres métodos que hemos utilizado para cuantificar las drogas nos señalarían de que del 100% de la actividad económica que se mueve en el país, la importancia de las drogas, hablamos solamente de cocaína y hablamos de marihuana, estaría en torno a un 5% de la actividad económica, o lo que los economistas llaman ¿Del BIP? del Producto Interno Bruto, 5% más menos 1%. Que si eso lo queremos llevar en términos monetarios para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, estaríamos alrededor de un flujo anual entre 2.000 y 2.400 millones de dólares. Pero yo quiero recordar que Roberto Suárez ya en los años 80 ofreció pagar la deuda externa de Bolivia. ¿No te parece que esos datos son un tanto conservadores, los que estás manejando, o son datos actualizados de ahora? Son datos actualizados. Bueno, la investigación la hicimos al 2019, antes de la pandemia. Y lo interesante es que esta es una variable de flujo anual, ¿no? Pero en el estudio también consideramos otra variable que es de acumulación. Esto se llama variable de stock. ¿Y qué es una variable de acumulación? Básicamente es aquel dinero que se materializa, por ejemplo, en lo que son negocios, en lo que son cuentas bancarias, en lo que es infraestructura, en lo que es blanqueo de capitales. Lo que queda de alguna manera registrado en el sistema, pero lo que va por fuera del sistema. Exacto. Y si lo vemos desde un punto de vista de cuánto esto se ha ido acumulando en el tiempo, la cifra se duplica. No es 5%, sino es el 10% de lo que año a año mueve. Entonces significa de que de lo que hay en la economía, un 10% está materializado en negocios, está materializado en cuentas bancarias, obviamente, que están al margen de la ley y en blanqueo de capitales. Y ya si hablamos de un 10% de la economía, estamos hablando de una cifra significativa, ¿no? Para hacer una comparación, el Sí, Poder Judicial demanda un 3% para manejarse más o menos bien. sí, Imagínate si estamos hablando del 10, 10%, ¿ah? tres veces más, Claro. inclusive. ¿Mm? Sí. Ya. Y desde luego, bueno, hemos aquí, como les mencionaba, hemos tomado solamente dos tipos de droga, lo que es, eh, lo que es la cocaína, lo que es cannabis. Su nombre científico es tetrahidrocannabinol. Ese Ya. es su nombre científico, ¿no?
De hecho, posiblemente le íbamos a llamar la investigación una posible legalización del tetrahidrocannabinol. Pero muy complicado, muy No, complicado. de hecho, ya pronunciarlo es complicado, ¿no? Ya. Entonces, fundamentalmente, esos son los principales hallazgos. Hemos determinado en nuestro estudio que acorde a lo que es el nivel de producción, de, por ejemplo, de cocaína, fundamentalmente está explicado por dos variables. Una, lo que es la hoja excedentaria de coca y el rendimiento del cultivo, del rendimiento de cocaína por hectárea, que explica más o menos el 70% de la producción de droga en Bolivia. Y el otro 30% aproximadamente estaría explicada por los precios internacionales de la cocaína. Ya. Entonces, 70% de hoja excedentaria de coca y rendimiento por hectárea excedentaria explican el 70% de la producción de droga del país y el 30% por los precios, ¿no?, de la droga. Hay una opinión muy antigua corriendo de que el 95% de la producción de la hoja del chapare va al narcotráfico. ¿Lo tienen ustedes eso de alguna manera verificado? En nuestro estudio no abordó el tema de Producción el no. origen por zona geográfica. Ya. Lo que sí podemos determinar en nuestro estudio y acorde al consumo de prevalencia de drogas, es decir, la disposición o la propensión de consumo de droga en Bolivia, es que del 100% de la producción de droga, 3% de la producción se consume en Bolivia y 97% se manda afuera. Entonces, básicamente, más de un 95% es enviado afuera, ¿no? Que no sucede lo mismo con la marihuana. Con la marihuana, del 100% de la producción de cannabis o de marihuana que existe en el país, un 16% se consume en Bolivia y el 84% se envía afuera, ¿no? Entonces, el cannabis y la marihuana dentro del consumo es mucho más significativa y fuerte, inclusive que la cocaína en nuestro país, al menos desde el punto de vista del consumo. Del consumo, ya. A ver, el tema de la legalización no es una idea nueva. Hace mucho tiempo, de los 90 para adelante, ya se hablaba. Incluso el famoso economista Milton Friedman era uno de los impulsores en ese momento de toda esta idea. ¿Cuánto ha avanzado esta corriente? Fundamentalmente hay dos, bueno, para aquellos que obviamente no son economistas, que es la mayor parte de la población que nos escucha, la economía de las drogas tiene diversos nombres. La llaman economía de los comportamientos adictivos, economía del crimen, economía negra, economía de las sombras, tiene esos diversos nombres. Y lógicamente, lo que nos dice la evidencia empírica internacional, la literatura, desde los mismos ejemplos de Milton Friedman. Milton Friedman, un economista que recibió el Premio Nobel de Economía en 1976, argumentaba que para el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos hubo una ley seca. 1930. 1920 hasta 1933. Y en este periodo fue el periodo, obviamente, de prohibición, ley seca. Era prohibido consumir alcohol. Era cuando más se consumía alcohol. Tuvo un efecto contrario. Tuvo todo lo contrario. Todo lo prohibido es llamativo y invoca, provoca y al final... De hecho, usted que lo está mencionando a Milton Friedman, él señalaba de que hombres buenos, así lo definía, hombres buenos, posiblemente como usted, como yo, como la persona que nos está escuchando, solamente porque hicieron la prohibición, bebían. Entonces, obviamente, incitaba a todo lo contrario, ¿no? Y el alcohol, básicamente, bueno, pues, y actualmente está demostrado que tiene mucho más, lleva más muertes que la propia Incluso droga. El cigarro. O el cigarro lleva mucho más muertes. Por lo tanto, la división es una división política, digo, la división legal o ilegal es una división política más que una división científica. Correcto, y además la persona que tiene alguna propensión hacia las drogas, con legalización, sin legalización, lo va a hacer, ¿no? Habrá que decir, al hilo de eso, de que así se hiciera el milagro que desaparezcan las drogas en este momento, mañana se inventan otras drogas. O sea, las drogas no van a desaparecer. No van a desaparecer. Las drogas son un mal necesario, están ahí a la vista y al alcance del consumidor. El que quiera consumirla la va a consumir.
Y el otro motivo del por qué la legalización de las drogas es que, bueno, hay una justificación desde el punto de vista internacional, académico, investigaciones, donde se ha demostrado de que las luchas contra las drogas, desde el punto de vista de los gobiernos, son inefectivas, no funcionan, No han dado resultados. no han dado resultados. Es un negocio donde básicamente la única manera que existe para poder quitarle ese negocio a los narcotraficantes es a través de la legalización, Ujú. ¿no? Entonces, y esto ha sucedido y estos estudios se han realizado en varios países. Por otra parte, también la evidencia internacional lo demuestra que cuando se ha introducido, en los países donde se ha introducido la legalización de las drogas, los efectos han sido positivos. Han sido positivos porque básicamente, eh, como son regulados, obviamente, hay un impuesto donde el gobierno tiene mayor ingreso de recursos, tiene mayores recaudaciones. De hecho, en estos países donde se han legalizado las drogas, los ingresos que vienen por temas de, por ejemplo, de recaudación tributaria de las drogas son canalizados hacia lo que es, por ejemplo, salud, a lo que es educación. Y de igual manera, mencionando acá en Latinoamérica, el caso de Uruguay, ¿no? El caso de Uruguay han legalizado La marihuana. la marihuana y han desarrollado una industria exportadora. La marihuana tiene un mercado de exportación que es Europa y es legal, bueno, en el caso de Uruguay, exportar marihuana a Europa y de hecho para los países europeos es legal importar marihuana, ¿no? Ujú. Entonces hay un mercado de exportación, hay una industria y obviamente la industria genera empleo, genera, aparte obviamente exportaciones, genera divisas y desde luego, bueno, hace pues que también existan efectos positivos desde el punto de vista económico. A ver, si es tan positiva la legalización, ¿por qué no se da el paso? ¿Por qué todavía no todos los países se ponen de acuerdo? De hecho, ya se ha avanzado mucho. Uruguay, Colombia está en la línea, México está en la línea. En Estados Unidos también hay muchos estados donde ya se ha legalizado el uso de la marihuana. ¿Qué nos falta para dar el paso? Yo creo que hay varias barreras, ¿no? El primero es, como usted bien lo ha mencionado a un inicio, es un tema controversial, ¿no? Ujú. Escucharlo por primera vez nos puede parecer, nos puede caer mal, digamos, escucharlo. Entonces es algo que hay que comprenderlo, es algo que la población debe analizarlo desde diversas dimensiones, no solamente económica, Ujú. legal, psicológicamente, incluso desde el tema de salud. Ese es un primer elemento, la barrera de comprender el tema. El segundo es quitarme el pensamiento o el sesgo que puedo tener, porque yo puedo tener un sesgo a favor o en contra de algo y verlo objetivamente, ¿no? Y el tercero, obviamente, está relacionado con el tema político. Las leyes, ¿quiénes hacen las leyes? Las leyes son hechas obviamente son hechas por personas, ¿no? Porque son parlamentarios, pero las leyes, ya sea a favor, en contra o no tocarlas, también responden a intereses. Ujú. Entonces, fundamentalmente, también es un tema político. Es un eh, tema político que genera un gran negocio. es un tema político que genera un gran negocio. El caso de Bolivia, eh, habría mucho conflicto. ¿Por qué habría mucho conflicto? Porque El Chapare. tenemos asociaciones, la cual tiene un vínculo y tiene una incidencia fuerte en la política, donde hay grandes productores o tal vez sean pequeños, pero en términos de escala se vuelven grandes. Entonces, sí se puede generar un conflicto a nivel Político. político y social, ¿no? Porque habrá que decir que ni la Central Obrera Boliviana ha tenido la capacidad de proponer a un presidente como lo han hecho los cocaleros del Chapare. Exactamente. O sea, eso nos da la dimensión del poder del narcotráfico en este caso. Efectivamente es así. Entonces, eh, un gobierno, al menos el actual gobierno, que trate de encarar un proyecto así, tendría bastante conflicto, ¿no? Especialmente con la zona del Chapare, Ya. porque A habría ver, una afectación. hablemos, ¿cuáles serían las ventajas? Se ha dicho ya alguna, el tema económico, impuesto, digamos, pero al margen de eso, ¿qué otras ventajas
saldrían de una posible legalización? Hoy en día hemos escuchado varias noticias donde encuentran, no sé, voy a decir, quieren enviar una tonelada a Europa, encuentran una avioneta con 10 toneladas, encuentran grandes envíos. Entonces vemos, obviamente, que el tema del narcotráfico, por lo que vemos en las noticias, cada vez va incrementando y son grandes volúmenes. Entonces, la evidencia internacional y la revisión de la literatura, los casos de estudio, digámoslo así, lo que demuestran es que una legalización de las drogas es una lucha efectiva contra el narcotráfico, porque fundamentalmente están quitándole ese incentivo y están quitándole ese negocio que es de los que operan. Puedo mencionar un ejemplo de algunas luchas inefectivas contra el narcotráfico, por ejemplo, en México, en el gobierno del presidente Calderón, quiso entrar con todo a luchar con el narcotráfico, duplicó el presupuesto de las Fuerzas Armadas, y bueno, ¿no? El ejército se volcó a los pueblos, especialmente a la frontera con México, descabezaron a los, valga la redundancia, a los cabecillas, y fue peor. Fue peor porque cortó unas cabezas Pero crearon y salieron un montón. y salieron 20 cabezas más. Murió Pablo Escobar, pero hay muchísimos otros Pablo Correcto, Escobar. entonces brotaron 20 cabezas. Ese ahora se convirtió en un conflicto social porque estas nuevas cabezas se peleaban por las plazas. Al pelearse por las plazas habían muertos. Entonces no solamente fue un tema de una lucha inefectiva económicamente porque se duplicó el presupuesto, sino porque también generó muertes. Y básicamente el esfuerzo fue y el resultado fue negativo. No es una lucha efectiva. Chapo Guzmán está preso en Estados Unidos y el narcotráfico sigue igual, o de repente ha crecido mucho más sin el Chapo Guzmán. Porque surgen otras cabezas, ¿no? Y es de nunca acabar. Es un monstruo de varias cabezas. Es un monstruo de varias cabezas y precisamente otro de los argumentos a favor de la legalización es porque es una lucha efectiva contra el narcotráfico, ¿no? Lo que posiblemente el efecto más fuerte, el impacto mayor está en deshacer la violencia institucionalizada que hay ahí, ¿no es cierto? Sí. Terminar con toda esa mafia, ya no tendría razón de ser y por lo tanto eso desaparece y bajan los índices de la violencia, básicamente. Correcto, ese es el objetivo principal. Pero estábamos hablando a un inicio de las características de Bolivia, una zona fuerte de asociaciones, ¿no es cierto? El Chapare, por ejemplo. Pero hay otro elemento que es esencial para que un país pueda realizar una legalización de las drogas, que es el aspecto institucional. Usualmente, si analizamos cuáles son los países que han legalizado las drogas, una característica importante, excepto Uruguay, digamos, ¿no? Es que son países desarrollados, donde tienen sólidas instituciones. Bueno, pero en Paraguay también hay sólidas instituciones, un ejemplo de Estado de Derecho, digamos, ¿no? En toda Sudamérica. Correcto. Entonces, una característica importante es que la calidad institucional es un elemento importante para impulsar una legalización de las drogas. Cuando hablamos de calidad institucional, hablamos del respeto al derecho a la ley, hablamos de un sistema judicial que sea imparcial, por ejemplo, hablamos de instituciones que sean menos corruptas, básicamente eso es la calidad institucional. Pero hay que aclarar también que el narcotráfico viene casado con otros problemas adicionales, no es solamente narcotráfico. Usualmente los países donde existen mayores niveles de narcotráfico está asociado con países donde tienen indicadores. Tráfico de armas. Claro, tienen, yo le mencionaba extra cámara que en realidad, por ejemplo, tomando el caso de México como ejemplo, es el narcotráfico es un crimen organizado, ¿no? Donde hay un portafolio de bienes y servicios. ¿A ese nivel, así? Sí, sí. ¿Como una empresa que ofrece servicios? Como una empresa que no solamente está vendiendo, por ejemplo, si pensamos en un restaurante, no es solamente una empresa, no es solamente un restaurante que está vendiendo hamburguesas. Y Majao. Si tiene Majao, tiene locro y tiene churrasco también, ¿no?
Entonces, El menú completo. el menú completo. ¿Cuál es el menú completo en esta economía del crimen? Llamémoslo así. Tiene narcotráfico, tiene prostitución o trata de blanca, tiene también secuestro, tiene venta de armas, ¿no? Entonces, extorsión. Entonces, ese es el portafolio de bienes y servicios. Y el narcotráfico está casado con esto, ¿no? Usualmente los países, lo que se ve en la evidencia internacional es que los países donde hay mayores niveles de narcotráfico están relacionados con mayores niveles De violencia. mayores niveles de informalidad económica, mayores niveles de contrabando y con instituciones que tienen un deterioro más pronunciado, ¿no? Instituciones públicas corruptas. También hay un índice que se llama el índice de libertad económica. Los países donde existen más narcotráfico son países que tienen también menores índices de libertad. Son países más propensos a cierto autoritarismo. Más propensos a cierto autoritarismo y son países menos desarrollados, por no decir subdesarrollados, ¿no? Que ahora ya se utiliza el término de economías en vías de desarrollo. Hagamos el ejercicio, que se hace el milagro, de aquí a un mes se legalizan las drogas. ¿Cuáles serían los efectos? ¿Cuál sería el comportamiento social? ¿Qué puede venir ahí? Fundamentalmente, los resultados del estudio, porque hicimos ¿Proyección? una simulación de qué pasaría. Desde el punto de vista económico, los resultados son favorables. Ya. Eso queríamos ver. Sí existiría, puede existir, el costo de oportunidad sería un incremento en la tasa de drogadicción, pero eso también depende en la magnitud en que la población tome conciencia, digamos, y se entere o tenga la libertad de decisión sobre las decisiones que vaya a tomar, valga la redundancia, ¿no? Porque al fin y al cabo, como mencionaba al inicio de esta entrevista, esté legalizado, no esté legalizado, si me voy a drogar o no va a drogar, la decisión está en mí, ¿no? Entonces, fundamentalmente, existen beneficios económicos, podría existir un costo social si es que no existieran, obviamente, las políticas de difusión, pero obviamente, de forma general, los resultados serían favorables y lo que se esperaría es que el tema de el narcotráfico, el tema de la violencia y sobre todo esto que escuchamos día a día en las noticias tenga una caída significativa siempre y cuando las instituciones funcionen bien, ¿no? Porque lo que sucede fundamentalmente es que se regulan, por ejemplo, si tomamos el caso de Uruguay, la marihuana legalizada se vende en la farmacia, ¿no? Y la industria que produce, que cultiva y que produce la marihuana está registrada ante el gobierno. Y el consumidor sabe que está consumiendo. Y el consumidor sabe que está De modo que consumiendo. cuando llega al hospital en busca de un tratamiento especializado, el Sí. médico también sabe cómo tratarlo. Cosa que no sucede cuando se compra basura en la calle y consumen basura y no saben qué consume, Correcto. y menos también va a saber el médico cuál sería el tratamiento que tenga que hacer ahí. Así es. Y William, aquí lo interesante es que el consumidor también está registrado. Y se beneficia, obviamente. Y se beneficia, ¿no? Entonces, obviamente, aquí estamos asumiendo de que las reglas del juego siguen ese camino. ¿Cuándo no funcionaría? Cuando yo decido, por mi parte, digamos, un ciudadano X, tengo mi tierra y comienzo a sembrar marihuana de forma ilegal para vender, ¿no? Ya. Y nadie me controla o por ahí corrompo a alguien y ya como el sistema ha quedado quebrado, digámoslo así, entonces el sistema ha quedado roto, entonces y la institucionalidad no funciona, la legalización en ese sentido no funcionaría. Quizá habrá que decir que para que tan funcione la legalización es necesario que haya una suerte de acuerdo internacional, porque muy poco se podría hacer que un país en particular legalice, pero los vecinos no lo hagan. No sé cómo estará Uruguay en ese sentido, digamos, ¿no es cierto? Porque creo que lo ideal es que haya una Uruguay tomó la decisión de forma unilateral. Pero ¿cuál será, digamos, no sé, yo no tengo en este momento información para saber cuál ha sido el comportamiento de Uruguay Claro, y de los vecinos? En el caso de Uruguay no había problema
¿Por qué no había problema? Porque ellos no tenían los productores de Ya. marihuana. Ujú. ¿Qué significa eso? Que la marihuana La en producen en Uruguay Paraguay. entraba de forma ilegal por la frontera, Ya. que no es el caso de Bolivia. Ujú. En el caso de Bolivia tenemos los productores acá. Ya. ¿Qué te parece? No sé si has tomado conocimiento que hay una senadora, Andrea Barriento, que está en la idea de proponer por lo menos una cierta liberación de la marihuana en Bolivia. ¿O conoces de alguna otra idea que Sí, esté sí he circulando? escuchado. En el caso, por ejemplo, cuando comparamos de cocaína y marihuana, es muy difícil la legalización de la cocaína. De la marihuana sí. Es más fácil. De hecho, ya Eh, lo están haciendo en muchos lo países. están haciendo y yo creo que los resultados que demuestran nuestra investigación totalmente, que son objetivas, no es lo que yo piense, sino lo que salió en el resultado, es que los resultados son favorables, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva que yo mencionaba, objetiva, sin tener ningún sesgo ni a favor ni en contra, los resultados obviamente se orientan a respaldar esa decisión de promoción de la asambleísta, ¿no? Ujú. Ya, parece que tiene hasta un proyecto de ley. Sí. Sí, entonces, desde esa perspectiva estaríamos, bueno, no yo, los resultados de la investigación que desarrollamos sí estarían a favor. Ya. Se dice también de que como ha fracasado la represión, lo que habría que hacer es que todo ese dinero que se pone para la represión se convierta en un problema de salud pública y por lo tanto se haga prevención y educación. El problema del narcotráfico, por lo visto, no es un problema que hay que dejarlo solo en manos de jueces, fiscales y policías, sino que hay que convertirlo en un problema de salud pública para que tenga un tratamiento totalmente distinto al que ha tenido hasta ahora. ¿Te parece esa idea? Sí, efectivamente, casado con los resultados de nuestra investigación, lo que se determinó en el estudio que desarrollamos es que el gobierno, con una legalización de la marihuana, recaudaría, obviamente dependiendo de cuánto sea la alicuota, entre un mínimo de 200 millones de dólares y un máximo de 400 millones de dólares, los cuales estos recursos básicamente serían invertidos, ya sean obviamente en salud o en educación. Entonces se dispondrían de mayor cantidad de recursos para tener ese enfoque preventivo que usted menciona. Pero hay que hacerlo porque aquí es un problema de prevención, ya no de represión. La represión ha Así es. fracasado. La represión ha fracasado y siempre va a fracasar, ¿no? Ya. Porque, como usted lo mencionó, siempre actuamos de forma contraria a lo que nos dicen. No quiero poner el ejemplo de la mamá que le dice a su hijo, mira, no te metas con fulano tal porque no te Peor, conviene. Es peor, ¿no? es lo mismo. Acá es lo mismo, ¿eh? Y hay que Exactamente. decir que Estados Unidos, con toda la capacidad logística, política y económica que tiene, no puede controlar su frontera, que es por donde ingresa la Sí, droga. Eso así nos es. da una pauta de la dimensión del problema. Correcto, exactamente. Una última pregunta, Alejandro. Sí. ¿Vos has consumido droga? No, nunca, ¿No? ¿Nunca? nunca, nunca. Bueno, muchas gracias.